Ok, entonces, ya con el programa descargado, en realidad podemos hacer algo un poquito más sencillo. Descarga, ya después de descargado, en vez de ir literalmente y hacerlo por terminal, uno puede en realidad nada más extraer el documento, el folder, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo hice un poquito de trampa. Yo agarré en Home, creé una carpeta que se llama Software. Y en la carpeta de software introduje Pluto. Entonces vean que ese programa tiene los mismos carpetas, los mismos archivos, el mismo espacio. Y lo que hago acá es, bueno, en el terminal, le voy a poner ls. Y lo que yo siempre tengo que configurar, ¿verdad? Y eso es una forma de verificar que esté correcto, es crear un directorio que yo siempre puedo llamar a esta carpeta. Entonces vean que el vínculo de la carpeta está definido como Home Joshua Software Pluto, que es básicamente este directorio. Entonces en este directorio yo lo que voy a hacer es manipular el programa. Aquí directamente no deberíamos hacer nada, sino que podemos llamar al directorio. Podemos hacer lo que ocupemos desde este directorio. Entonces, ¿cómo configuro yo eso? O sea, ¿cómo hago yo esa configuración? Entonces, para poder hacer eso, deberíamos usar un programa que se llame Vim. Podemos usar Vim, podemos usar Kate. A mí me gusta usar Kate. Y yo lo que voy a hacer es ir a Bash. Pero que hay que bajarlo antes, ¿cierto? Sí, Kate hay que descargar. Eso es un muy buen punto. Entonces, dependiendo de la computadora, a veces este cambio se hace en Bash Profile o en Bash C. En mi caso, para mi computadora, Y ese anterior, ¿para qué es? ¿Para Mac? todo, es que eso es la configuración del bash. Entonces Ajá. hay que configurarlo para que él reconozca el directorio. Entonces cuando yo llamo al directorio, que es este pedacito, esta línea de acá es la que yo tengo que introducir. Entonces yo le voy a decir export plutodir básicamente en mayúscula y le digo que esta variable que se llama plutodir va a tener el nombre del directorio. Y vean que este directorio es exactamente este directorio. La idea es que entonces, cuando yo uso bash, en este caso yo cierro, cuando yo llamo a bash y le digo echo pluto dir, él llama al directorio. Ujú. Entonces, él literalmente apunta a el directorio de Pluto. ¿Por qué yo quiero hacer eso? Entonces, aquí es donde entra una de las jugadas que tiene uno de los beneficios de Pluto. Entonces, digamos que yo quiero montar un programa. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a ir a ls, digamos oh, vamos a ver dónde está la carpeta. Yo voy a cd simulations, que es otra carpeta que yo tengo para simulaciones. Y aquí yo estoy dentro de la carpeta y me voy a meter en cd a mhd Pluto. Entonces, desde acá puedo hacer un directorio. Lo voy a llamar test. Puedo entrar al directorio test. Y dentro de este directorio, yo puedo desde cero montar una aplicación de Pluto. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Entonces, yo lo que voy a agarrar y voy a llamar es a Python. Pluto tiene una aplicación de Python que me permite a mí crear, montar simulaciones. Entonces, yo puedo decir, bueno, quiero llamar a Pluto dir, que es un directorio, y voy a llamar a serap.py. O no. Ok. Eso pasa. Ahí está. Ajá. Entonces, normalmente de esta parte de acá no tenemos que manipular mucho. Change makefile normalmente no es necesario, pero vamos a ver dos características. Primero, me va a decir, ok, ese es el directorio de Pluto. Entonces, está apuntando a donde está el programa de Pluto. Entonces, todo bien, perfecto. Y por otro, nos dice que el directorio de acceso, el directorio donde estoy trabajando, es la carpeta que se llama test, que es de la carpeta de Pluto, VMS de Ok, Pluto. entonces, básicamente, donde yo escribo un programa en Pluto, es ese test.
Ajá, entonces ahí Y yo, llama a Pluto que traiga todo lo que sí, tenga que entonces yo le traer. digo, ok, voy a darle setup problem. Entonces desde aquí ya puedo yo llamar a Pluto y decirle, ok, mónteme una simulación en este directorio y yo lo que le voy a dar son las características. Entonces digamos, yo voy a hacer reconexión magnética. Entonces, reconexión magnética es dos dimensiones, con geometría cartesiana, no ocupo fuerzas externas, no ocupo enfriamiento. Estos de acá normalmente seguimos un folder, hay una hoja en la página que recomienda cuáles archivos de reconstrucción y el timestamp que uno tiene que escoger, que son recomendados para cada tipo de problema. Entonces, en este caso, no me voy a Esos son, complicar, esto es como esos lo son, característico. digamos, ajá, ok. Ujú. Entonces, MHD, dos dimensiones, geometría cartesiana, yo puedo escoger cilíndrica, polar, esférica. N-Tracer es N-Tracer. N-Tracer es básicamente para trazar puntos. O sea, si yo quisiera como seguir una partícula, Ok. ¿verdad? Yo puedo generar partículas y Y seguirlas. eso es no. Por eso es que está en no, ¿verdad? Y estoy Sí, usando cero. Normalmente yo todavía no he trabajado mucho con eso, entonces no es, en general no lo ocupamos para hacer simulaciones de MHD. Yo defino una variable, nada más voy a definir una, digamos que para mostrarla con este caso. Después de eso quiero hacer las configuraciones de las características físicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero que la ecuación del estado sea una ecuación de gas ideal, entonces literalmente uso EOS ideal. Puedo definir si quiero usar entropía, ¿verdad? Y los diferentes módulos de entropía. Este programita que está acá es muy importante para la parte de cálculos, todo lo que tiene que ver en la forma en la que uno asegura la divergencia del campo magnético. Normalmente en la mayoría de los escenarios, deep cleaning es suficiente. Básicamente, agarra nabla.b y Ajá. se verifica que es cero. Si Ok, no es cero, hace cálculos alrededor de eso para asegurar la divergencia, ok, perfecto. que es un problema matemático en computadoras. Ok. Ya después Sí, vienen, normalmente lo vamos a sí, dejar así sí. bien sencillo. Background field es si usted quiere definir un campo de fondo que no se puede cambiar, pero que afecta a la simulación. Después yo puedo agregar difusión ambipolar, que es básicamente provocar interacción entre cargas y generar lo que se llama un magnetic drag, que es básicamente provocar una fuerza por el hecho de que las cargas se mueven. Resistividad normalmente es explícito en este tipo de programas, o sea, yo necesito explícitamente definir el campo, la resistividad del medio. HAL MHD para este caso no es necesario, pero se puede usar. Vean que se tiene que definir explícitamente la fórmula del fenómeno físico. Conducción térmica también puede hacerse por forma explícita, por ecuación o por métodos numéricos. Viscosidad igual, se puede definir explícitamente o por métodos numéricos, ¿verdad? Hay diferentes cosillas. El rotating frame, si yo tengo una simulación que está rotando, ¿verdad? Como un fluido, ¿verdad? Porque esos son problemas de fluidos. Yo también puedo escoger un marco que esté rotando. En todo caso, no vamos a hacerlo así para este escenario. Entonces, si yo le entro y le doy Enter, básicamente configura esos parámetros. Y por último, yo puedo ponerle nombre a mi parámetro que está acá. Entonces, digamos, este lo puedo llamar beta. Entonces, el programa me va de un solo a crear una variable beta que yo puedo manipular. O sea, yo puedo crearla, puedo meterle valores, puedo calcularla, ¿verdad? Puedo asignarle una constante, yo puedo jugar un poquito con ella. Entonces, nada más voy a crear una constante, beta, que es característica en IMHD, por ejemplo, le doy Enter. Entonces, el nombre ya queda guardado, la variable es cero, se llama beta, y todavía no tienen valor, pero ya está definida, digamos. Y por último, normalmente uno tiene que escoger el compilador. Si fuéramos a usarlo en Esa es la única variable, ¿verdad? Perdón. Perfecto. sí, Ujú. en el caso de si vas a usarlo en Apple, tenés que usar Darwin GCC, pero en Ubuntu vamos a usar Linux GCC, que es básicamente la base de Linux, que se hace, ya básicamente está en la computadora, eso siempre está, eso es casi imposible que no esté. Si queremos hacerlo con multiprocesos, o sea, hacerlo eh, con MPI, tenemos que usar MPI CC, que es totalmente distinto, pero vamos a usarlo con un solo núcleo, entonces hacemos Linux.
Entonces, ustedes lo que van a notar, si vamos al directorio, es que, no, perdón, el directorio, si vamos al directorio de simulaciones, podemos verlo visualmente. Tenemos el caso de MHD Pluto, tenemos el test, y van a notar que el programa literalmente me creó los archivos básicos para crear el programa. Entonces, yo voy a tener definitions, que es básicamente yo puedo ver las características que había definido en el programa, ¿verdad? En el setup. Entonces aquí puedo ver qué fue lo que yo escogí en el setup y puedo ver las variables iniciales que yo creé. Entonces eso ya ahí, digamos, yo puedo verificar que todo esté bien. Pluto va a buscar este archivo y va a buscar esas variables para a la hora de construirse. Ok. Tengo el documento de condiciones iniciales, que es ¿Cómo aquí. lo lee Kate? Kate, bueno, yo lo estoy montado, yo lo monté todo para que Kate lo lea, que es como me gusta a mí trabajar. Ajá, sí, pero digamos, ¿cómo lo monta para que Kate lea todo? Bueno, Entonces, yo digamos, normalmente a todos los programas voy, le doy propiedades, voy a abrir con y escojo a Kate ah, como ok. aplicación Ah, ok. default. Perfecto. Y en algunos casos, por ejemplo, aquí no me lo está abriendo con Kate, pero igual vos venís acá, le decís, No, ok, pero igual si alguien, digamos, propiedades, si uno solo tiene Kate, le va a aparecer como un value. le va a salir con Text Editor. Text Editor en realidad no Ah, es tan malo para leer código, pero Kate es mejor. Entonces yo puedo definirlo aquí, cambiar el setup, para la página, yo le doy punto.ini y aquí lo lees. Entonces, de las cosas más importantes cuando yo voy a definir una simulación, yo voy a trabajar alrededor de estos dos. Entonces voy a tener primero init.c, que es donde yo defino las propiedades físicas de la simulación, como, perdón, como la densidad, las velocidades para cada componente, el valor de la presión, ¿verdad? O, por ejemplo, en este caso, campo magnético para cada componente. También yo puedo hacerlo para el potencial. Aquí tenemos que tener cuidado porque este sistema es de dos dimensiones, entonces AX1 y AX2 existen, pero si yo quiero que el valor del campo magnético importe, yo debería hacerlo en términos de AX3, porque Naula Cruz AX3 es en realidad XY y X, perdón, es en componente X, componente Y, entonces afecta el componente del campo magnético. ok. Es posible también agregando un múltiplo acá, agregando una multiplicación, que yo lo que le defino al programa, por ejemplo, es que yo creo un campo magnético y a partir de esto creo una alteración del campo magnético. Entonces, ahorita les enseño un ejemplo de una simulación ya montada y construida para usarse. Entonces, ahí ustedes van a ver que yo hago algo similar con un producto. Por otro lado, ustedes pueden definir cosas, por ejemplo, si uno quiere hacer programas de análisis para que lo haga dentro del programa, lo imprima y que uno pueda hacer ciertos análisis a la hora de que el programa corra. Este campo de fondo normalmente no lo usamos, pero se puede configurar. Es posible también definirlos en física o a mano, se puede definir las condiciones de frontera, pero las condiciones de frontera en general normalmente acá no se manipulan. Hay que tener un cierto buen conocimiento de programación para hacerlo funcionar bien. Entonces, normalmente no lo tenemos que tocar de este lado. Si yo quisiera agregar fuerzas vectoriales o fuerzas potenciales, estas fuerzas se agregan directamente en este componente. Si yo quisiera agregar un componente para la gravedad, por ejemplo, yo podría nada más aquí poner un valor de la fuerza. Entonces, esto agrega una aceleración extra en el sistema. Por otro lado, ¿verdad? Además de esto, una pregunta que uno debería tener, bueno, ¿qué tan grande, qué tan pequeña, cuántos elementos de rejilla hay? Esas son las características de la simulación. ¿Por qué eso no sale en init.c? Init.c se encarga de definir la mate y resolver y crear la matemática de la simulación, ¿verdad? El campo magnético, el potencial, ¿verdad? Etcétera.